Señoras y señores, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en esta primera reunión ministerial y de autoridades de alto nivel sobre la implementación del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030 en las Américas. Tengo el gusto de presentar y dar la palabra a don Joaquín Roa, ministro de la Secretaría de la Emergencia Nacional del Paraguay, para quien pido un fuerte aplauso. Gracias, Humberto. Muy buenos días a todas y a todos. Es un placer tenerlos en el Paraguay hoy. Sean todos ustedes bienvenidos en las palabras también del señor presidente de la República. Distinguidas autoridades, representantes de países de las Américas, estamos extremadamente contentos de tenerlos hoy aquí. Antes de iniciar la primera sesión, me gustaría invitar al embajador Diego Paz Bustamante a acercarse al atril a fin de dar lectura al mensaje del secretario general de la OEA, don Luis Almagro, enviado justamente para esta ocasión a efectos de poder compartir esta carta con todos ustedes en la persona del representante de don Luis Almagro. Sea usted bienvenido, embajador. Está en uso de palabra. Ministro. Quiero compartirles el saludo fraterno de nuestro secretario general, don Luis Almagro, quien hasta último momento estuvo en el programa de este evento y por circunstancias de agenda me ha delegado para transmitirles este saludo muy cordial. Está dirigido el mensaje al excelentísimo señor presidente de la República del Paraguay, don Horacio Cartes Jara, al señor ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, su excelencia don Joaquín Roa Burgos, al señor representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres, señor Robert Glazer, a las señoras y señores ministros y altas autoridades aquí presentes, a la comisión organizadora del evento encabezada por la embajadora Leila Rachid, a los embajadores, al cuerpo diplomático, amigas y amigos todos. Dice nuestro secretario general de la OEA: para mí, señor presidente de la República, es una alegría muy grande estar en esta ciudad de Asunción, en el corazón de la Cuenca del Plata, y le agradezco el honrarme con su invitación a acompañarlo en esta mesa principal para compartir con todas y todos ustedes un breve mensaje en este tan importante evento. Y permítame comenzar diciéndoles que la reducción de desastres siempre ha sido una prioridad en la agenda de la OEA, y al asumir el cargo de secretario general me propuse hacer de este tema una de las iniciativas estratégicas de la organización. Nadie puede desconocer que los desastres representan quizá el mayor obstáculo a los esfuerzos que nuestros estados hacen para alcanzar el desarrollo sostenible. No nos olvidamos del reciente terremoto de Pedernales en Ecuador y la tragedia que significó la pérdida de vidas y los miles de ciudadanos damnificados, registrándose igualmente serias afectaciones en la infraestructura de servicios e infraestructura crítica, incluyendo escuelas y hospitales, y pérdida de medios de vida. Pero este y otros eventos recientes de magnitudes catastróficas, como huracanes y erupciones volcánicas, la continua amenaza de tsunamis, no nos hacen olvidar del impacto devastador de las frecuentes inundaciones, como en el caso de Paraguay, las cada vez más prolongadas y extensas sequías, los deslizamientos y eventos menores relacionados al clima, cuyo efecto acumulativo menoscaba los avances en todas las áreas del desarrollo, afectando a millones de ciudadanas y ciudadanos de nuestras Américas todos los años. No nos equivocamos hace más de 30 años atrás, cuando reconocimos que la gestión de riesgo de desastres era un tema del desarrollo, y por eso ya en la década de los 90 trabajábamos apoyando los esfuerzos de los estados
en integrar la gestión de riesgo en los planes y programas de desarrollo regional y sostenible. Y en nuestro hemisferio, donde la población urbana se ha duplicado entre 1950 y 2010, con un 80% de la población viviendo hoy en ciudades y una tendencia creciente, y donde la mayoría de 600 millones de habitantes en Latinoamérica vive en zonas costeras o planicies de inundación, donde se alberga algunos de los países más expuestos y vulnerables, con Guatemala entre los 10 países donde se registran más muertos y personas afectadas, y Estados Unidos y Chile entre los 10 con mayores pérdidas económicas. En 2015 se evidenció esta realidad. La situación puede agravarse aún más si no actuamos de inmediato, en forma colectiva y solidaria, y atendiendo a los más vulnerables. En la OEA entendemos que la gestión de riesgo de desastres, además de ser un tema de desarrollo, es un tema de derechos y de gobernanza. Y en ese sentido me complace informarles que acabo de firmar una orden ejecutiva para profundizar nuestra política institucional sobre gestión de riesgo de desastres, de manera de transversalizarla a través de las secretarías y dependencias de la Secretaría General. Ya contamos con una política institucional de género y gestión de riesgos en la Comisión Interamericana de la Mujer y otra similar en el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. Y ahora nos proponemos capitalizar aún más en la oportunidad única que la OEA, como foro principal para el diálogo interamericano, ofrece con base en los pilares de democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo integral. Solo con instituciones democráticas sólidas y estables se podrá alcanzar una gobernanza que asegure la participación activa de toda la ciudadanía, la transparencia y la rendición de cuentas de todos, gobierno, sociedad civil y sector privado, y actores humanitarios, entre otros, y solo otorgando más derechos para más personas y muy particularmente para aquellos más vulnerables, mujeres y niñas, personas con discapacidades, indígenas, ancianos y aquellos discriminados por razones de raza, orientación sexual, creencia o ideología política, podremos construir sociedades más resilientes. La vulnerabilidad no es una condición biológica y muchas veces ni siquiera económica o social, sino de derecho. Conforme a los mandatos que la Secretaría General de la OEA recibiera de sus Estados miembros, nuestro compromiso para apoyar a los Estados y a la Secretaría de Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas es inclaudicable, tal como lo hiciéramos en una oportunidad de coorganizar y convocar la primera sesión de la Plataforma Regional para la Reducción de Riesgo de Desastres de las Américas en 2009 en la ciudad de Panamá, y en sucesivas sesiones de esa plataforma, nuestra Secretaría General se propone continuar trabajando con la Secretaría de la Estrategia Internacional y su oficina regional para las Américas en la consolidación de dicha plataforma, apoyando a los Estados miembros en sus esfuerzos hacia la implementación del marco de Sendai. En ese sentido, pongo a disposición de los Estados y de la Secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres a la Red Interamericana de Mitigación de Desastres y sus herramientas, tanto los encuentros hemisféricos que con tanto éxito se han venido desarrollando, en algunos casos en la colaboración con las Naciones Unidas, como las bases de datos en línea de buenas prácticas y la herramienta en línea para informar sobre los avances prácticos en la implementación del Plan Interamericano para la Prevención, la Atención de los Desastres y la Coordinación de la Asistencia Humanitaria, adoptado en 2012 por la Asamblea General de la OEA como resultado de un proceso de construcción de consenso. De igual manera, exhorto a la Secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, a través del distinguido representante especial del Secretario General de la ONU, señor Robert Gleiser, a profundizar la colaboración interinstitucional,
haciendo uso pleno de los instrumentos de coordinación del sistema interamericano y muy particularmente del Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales que presido y que convoca a todas las agencias del sistema interamericano, a las agencias competentes de las Naciones Unidas, a organizaciones intergubernamentales subregionales, a organismos de cooperación internacional, a organizaciones internacionales y a donantes e instituciones financieras internacionales. Agradezco su atención y les deseo el mayor éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y si bien Paraguay no es un país catalogado como de riesgo sísmico, no está de más recordar algunas medidas de seguridad. Las salidas están identificadas con letreros de color verde, bien claros. El punto de encuentro es en el exterior, en donde está el balón de fútbol, todos lo habrán visto. Tenemos un centro de información a la entrada del salón y personal de la Secretaría de la Emergencia Nacional, así como oficiales de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Estamos en todo momento para asistirles en todo tipo de necesidad. Quisiera ahora invitar a tomar la palabra al señor Ricardo Mena, jefe de la Oficina Regional para las Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Muchísimas gracias, Humberto. Muy buenos días con todas y todos. Un saludo muy especial para nuestro querido ministro Joaquín Roa de la Secretaría Nacional de Emergencias de Paraguay por el excelente trabajo que ha realizado como país anfitrión para acogernos el día de hoy a todos quienes estamos aquí presentes. Señor ministro, ha sido un verdadero placer trabajar con usted y su equipo en la organización de este evento. Y desde la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres estamos muy agradecidos por todo su apoyo. Quisiera brevemente, señores ministros, viceministros, altas autoridades nacionales en temas de gestión del riesgo de desastres y desarrollo sostenible, es para nosotros muy placentero contar con su presencia aquí el día de hoy. Consideramos que en realidad esta es la primera ocasión en el continente americano en el que reunimos a un grupo de ministros, viceministros y altas autoridades que no solamente responden a la responsabilidad nacional de la atención de emergencias y desastres, sino que representan a múltiples sectores del quehacer nacional para el desarrollo sostenible. Creo que esto es muy importante porque de alguna manera se alinea con el paradigma que plantea el marco de Sendai, que es el de asegurar la integración de la gestión del riesgo de desastre en los procesos de desarrollo a todo nivel. Así es que nos congratulamos enormemente por contar aquí hoy con ministros que representan desde los ministerios de Interior y Gobierno, pero también con representantes de los ministerios de Educación, de Obras Públicas, ministerios de salud, representantes también de ministerios varios que tienen que ver mucho con la temática de la reducción del riesgo de desastres, incluyendo agricultura, desarrollo social y muchos otros. Nos complace enormemente haber logrado que ustedes estén acá con nosotros el día de hoy y les agradecemos mucho por hacer tiempo en sus agendas para poder estar aquí para discutir estos temas tan primordiales para asegurar el desarrollo sostenible de nuestra región. Yo quisiera presentar brevemente los objetivos que nos hemos planteado al organizar esta reunión conjuntamente con el Gobierno de Paraguay. Y el primero es establecer una agenda prioritaria y las bases para un plan de acción regional para el proceso de implementación del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres en las Américas, que cuente con el respaldo político de los representantes nacionales del continente. El resultado de esta reunión en Paraguay, que vamos a lograr al final de la sesión el día de mañana, será muy importante y clave para que logremos hacia
la plataforma regional de reducción del riesgo de desastres de las Américas que se llevará a cabo a inicios del 2017 en la región, poder ir construyendo un plan de acción que permita a la región contar con un referente para impulsar las acciones de reducción del riesgo de desastres a nivel continental. Y eso sucederá pocos meses antes de que celebremos la realización de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres que el Gobierno de México muy gentilmente acogerá en su país en mayo del 2017. De manera que en la región va a haber un periodo de varios meses en los que el tema de gestión del riesgo de desastres va a estar ocupando posiciones de alta jerarquía y prioridad en la agenda política. El segundo objetivo de la reunión es identificar los logros, retos y oportunidades en la integración de las agendas de reducción del riesgo de desastres y cambio climático en la planificación del desarrollo en los diferentes niveles de intervención sectorial. Se me había escapado mencionar y dar la bienvenida también a los representantes de los grupos principales que están aquí también presentes y que están acompañando como invitados especiales y que representan tanto a los organismos no gubernamentales, al sector privado, a los gobiernos locales, a las agrupaciones y asociaciones de mujeres, a los organismos de ciencia y tecnología, así como también a las universidades. Ellos están acá acompañando esta reunión como invitados especiales y estoy seguro que tendrán espacio para poder dialogar con los representantes de gobierno sobre las prioridades en torno a la gestión de riesgo de desastres en la región. Una vez presentados a ustedes los objetivos de la región de esta reunión, quisiera muy brevemente hacer un recorrido sobre lo que serán los próximos 2 días de reuniones. Cada uno de ustedes ha recibido un pequeño maletín con información e incluye la agenda del evento, de manera que me voy a referir simplemente muy brevemente a los bloques temáticos que se habían escogido con ocasión de esta reunión ministerial y de altas autoridades, así como los diferentes paneles que constituirán parte de cada una de las sesiones que se han planteado. La primera sesión, que va a dar inicio inmediatamente finalicemos esta sesión de apertura, tratará sobre la transversalidad de la reducción del riesgo de desastres como reto de implementación del marco de Sendai. En esa tendremos 4 paneles. El primer panel se enfocará en los retos en el conocimiento del riesgo de desastres para su priorización efectiva. El segundo panel tratará sobre la reducción del riesgo de desastres y los marcos normativos nacionales, estado de avance y relevancia para la implementación del marco de Sendai, que obviamente entre una de sus acciones prioritarias resalta la necesidad de contar con una gobernabilidad del riesgo de desastres apropiada. Esos temas se discutirán en ese panel. Y un tercer panel que tratará sobre la reducción del riesgo de desastres en la planificación de la hacienda pública e inversión, y contamos aquí con representantes de varios ministerios de Economía y Finanzas de la región que discutirán sobre los temas relacionados con la inversión pública y la gestión del riesgo de desastre, los mecanismos financieros de protección frente a los desastres y otros temas relacionados con ese sector tan clave para la economía y el bienestar de los países. Y finalmente, el panel 4 de esa sesión, que tratará sobre la reducción del riesgo de desastres en los sectores de vivienda, obras públicas, escuelas, hospitales, transporte y urbanismo. En este panel tendremos la participación de un importante número de ministros y viceministros que representan cada uno de estos sectores, en donde podremos conocer más en profundidad los avances realizados a nivel sectorial en la integración de la gestión del riesgo en las agendas de cada uno de estos ministerios, pero también los retos que enfrentan para su eficiente y eficaz implementación. Luego, y esto ya el día de mañana, tendremos la segunda sesión que tratará sobre la medición de los avances en la implementación del marco de Sendai. Y esa tendrá 2 paneles. El primero de ellos tratará sobre los indicadores para la reducción del riesgo de desastres y
las urgentes necesidades de avanzar en la construcción de una línea base para el marco de Sendai, y un segundo panel que tratará sobre el rol de los mecanismos de coordinación nacionales para el seguimiento de la implementación del marco de Sendai. La tercera sesión tratará sobre el rol de los actores regionales y la cooperación internacional en la implementación del marco de Sendai. Y para ello nos acompañan acá representantes de todas las organizaciones intergubernamentales, subregionales y regionales que tenemos en el continente americano y que de una u otra manera trabajan el tema de la gestión del riesgo de desastres. Entonces escucharemos sus perspectivas desde la perspectiva de lo subregional y regional como organismos intergubernamentales, y también contamos aquí con varios representantes de países donantes y de la cooperación internacional que podrán también presentar sus reflexiones y también sus políticas y estrategias de cómo lograr un mejor financiamiento de la gestión del riesgo de desastres en nuestra región. Finalmente tendremos la sesión final, la sesión cuarta, pero antes de eso déjenme comentarles que tendremos también un panel sobre la reducción del riesgo de desastres. Esto es una sesión paralela que se llevará a cabo el día de mañana en la mañana y que hemos organizado conjuntamente con FAO, que tratará sobre la reducción del riesgo de desastres en el sector agrícola y la seguridad alimentaria nutricional. No escapará a ninguno de ustedes la importancia que tiene el sector agrícola y el tema de la seguridad nutricional en nuestros países. Consecuentemente, la participación de ustedes en esa sesión paralela también es cordialmente invitada, y estoy seguro que muchos de ustedes pues, nos acompañarán en esa sesión. Y finalmente, la última sesión que tendremos es la discusión hacia el Plan de Acción Regional para la implementación del marco de Sendai, aspectos prioritarios para la transversalización de la reducción del riesgo de desastres en las políticas públicas. Como información adicional, obviamente luego de la rica discusión que tendremos en cada uno de las sesiones y los paneles que yo les acabo de pasar revista en este momento, vamos a extraer de cada uno de ellos los 4 o 5 puntos más salientes, de manera de poder construir un documento de recomendaciones y prioridades que será parte también de la declaración de Asunción como un anexo, para que eso quede reflejado como parte de las discusiones y deliberaciones que tendrán lugar en los próximos 2 días sobre las prioridades que la región debe observar en adelante, que surgen justamente de los paneles multidisciplinarios interinstitucionales en los que estaremos participando. De esta manera, entonces, yo concluyo con la presentación de objetivos y revisión de la agenda de la reunión, y no me queda nada más que volver a agradecer mucho a ustedes por su presencia y por su atención, y desearles como representante de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y Secretaría de la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas, unos 2 días muy fructíferos de excelentes deliberaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo Mena, jefe de la Oficina Regional para las Américas de la UNISDR. En la sesión 1, ya entrando en materia de análisis, la transversalidad de la reducción del riesgo de desastres como reto de la implementación del marco de Sendai, y particularmente el panel 1, los retos en el conocimiento del riesgo de desastres para su priorización efectiva. Damos comienzo a esta sesión y a este panel presidido por don Joaquín Roa, ministro de la Secretaría de la Emergencia Nacional del Paraguay. Invitamos también a integrarse a los miembros del panel el señor Manuel Orlando Quinteros Aguilar, ministro de Obras Públicas de El Salvador. Invitamos de igual manera al señor Andrew Mastry,
jefe de la sección del conocimiento del riesgo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, el señor Milton Enríquez, ministro de Gobierno de la República de Panamá, y el señor Fernando Traversa, del Sistema Nacional de Emergencias del Uruguay. Bueno, muy buenos días a nuestros panelistas que nos acompañan hoy, quienes van a ser los encargados de llevar adelante este primer panel sobre retos en el conocimiento del riesgo de desastres para su priorización efectiva. Me gustaría entonces, en principio, cederle ya la palabra a don Manuel Orlando Quinteros, ministro de Obras Públicas de El Salvador, quien se va a erigir como moderador de esta sesión. Ministro, está en uso de palabra. Bueno, un doble agradecimiento, señor ministro de la Secretaría Nacional de Emergencia de Paraguay. Un saludo a todos los participantes y las participantes. La Tierra tiene una historia y tiene una memoria. Ella tiene la memoria del pasado y tiene la memoria del futuro. Necesitamos actuar con una visión prospectiva, una visión preventiva. Necesitamos una acción global y regional. Pero también Sendai nos enseña que necesitamos una gestión transversal. De eso se trata el panel número 1. Los objetivos del mismo son determinar los avances en conocimiento del riesgo de desastres en los últimos 10 años que puedan ser aplicables a la transversalización de la gestión de riesgo de desastre en los distintos sectores, es decir, una gestión convocante, interdisciplinaria, plurisectorial, multiperspectiva, con la participación de los sectores vulnerables o vulnerados, una gestión relacional e interactiva. El segundo objetivo es identificar los retos aún existentes o los nuevos retos y cómo se vinculan con la agenda de adaptación al cambio climático. Y el tercer objetivo de este panel es determinar la relevancia de las evaluaciones del riesgo para informar acciones de desarrollo y de reducción de riesgo y que faltan aún para lograr, ¿qué falta aún para lograr la información sobre el riesgo en acciones concretas y efectivas? Tenemos un panel integrado por Andrew Musgrave, jefe de la sección de conocimiento del riesgo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, don Milton Enríquez, ministro de Gobierno de Panamá, y Fernando Traversa, presidente pro tempore de REMAGIR, que es la reunión de ministros y altas autoridades de gestión integral de riesgos de desastres del Mercosur. Ellos tendrán un tiempo de 5 minutos, los organizadores. Son un tiempo de 10 minutos y luego viene la etapa interactiva de preguntas, conclusiones, consideraciones. Para la gestión preventiva de esta reunión, para ayudarnos, asistirnos a que efectivamente cumplamos con los tiempos y por consiguiente también con los objetivos, Sandra Amlan nos va a ayudar orientando, allá está ella, a nuestros panelistas sobre cómo evoluciona el tiempo. Así que vamos a dar inicio con Andrew
Mascri con la ponencia sobre el conocimiento del riesgo en los últimos 10 años. Por favor. Muchas gracias, ministro Joaquín Roa. Es un placer y además un privilegio estar aquí nuevamente en Paraguay y me siento honrado poder dar este charla inaugural en el evento, en el primer panel. Ministros, excelencias, señores y señores, quisiera que me pongan la presentación, por favor. Desde inicios no del marco de Sendai, sino el marco anterior, el marco de Hyogo, cada 2 años en Naciones Unidas hemos ido publicando un informe que se llama el Informe Global sobre la reducción de los riesgos a nivel mundial, que ha sido a mi cargo. 4 informes fueron publicados en el 2009, 11, 13 y 15. Y los informes en su conjunto nos dan una suerte de balance sobre los riesgos que enfrentamos en el mundo y en la región, sobre los avances que hemos tenido como gobiernos y como sociedad frente a esos riesgos, y a los retos que aún nos quedan resolver en el nuevo marco de Sendai. Entonces voy a utilizar este tiempo, esta presentación, para hacer un poco una reflexión sobre lo hecho, sobre lo recorrido, de una manera que nos puede dar algunas pautas, algunos indicios sobre temas que deberían ser prioritarios para cumplir con los objetivos del nuevo marco de Sendai. Los informes, como acabo de decir, son de carácter global, entonces no solo tratan sobre los riesgos en las Américas, sino en todas las regiones del mundo. Pero en preparar la presentación he tratado de escoger la mayor parte de los ejemplos de aquí, de la región, pero voy a hacer referencia también a algunas otras regiones del mundo. Y ya que estamos hablando de un periodo de 10 años para atrás, algunos de los ejemplos siguen siendo relevantes, pero no son del 2015 o del 2016, o sea que son de algunos años más atrás. Pero bueno, espero con eso poder dar una especie de balance global y general sobre los temas que vamos a trabajar en los próximos 2 días. ¿Cómo funciona esto? Bueno, estamos en un punto muy importante por varias razones que ya se mencionaron en los discursos inaugurales. En términos de nuestro propio campo, que es la reducción de riesgos de desastre, hemos cumplido 25 años de acuerdos internacionales continuos desde 1989, cuando se declaró la década internacional para la reducción de los desastres. Pero el año pasado, como creo que todos sabemos, tuvimos una suerte de convergencia entre tres marcos internacionales muy importantes. El marco de Sendai, que se aprobó en marzo del año pasado, las metas del desarrollo sostenible y también el acuerdo sobre el cambio climático de París a finales del año pasado. Entonces, ahorita estamos en una suerte de coyuntura extraordinariamente interesante, en que tenemos la posibilidad, tal vez por primera vez, de ver cómo realmente transversalizamos un tratamiento de 3 problemas que al final de las cuentas son estrechamente relacionados y 3 problemas que no podríamos seguir tratando de una manera separada.
En los últimos 10 años, que son los 10 años del marco de IOGO, hemos visto, lamentablemente, pero es lo que nos dicen los datos, que las pérdidas relacionadas a los desastres han seguido creciendo. En estos 4 gráficos que reflejan datos de aproximadamente 90 países a nivel mundial, tenemos daños a vivienda, a educación, de escuelas básicamente, facilidades de salud y en la agricultura, y no importa qué rubro tomamos, vivienda, educación, salud, agricultura, vemos un aumento más o menos sostenido en los daños y lamentablemente un aumento tal vez más acelerado desde que comenzamos el marco de IOGO, que probablemente no es resultado de que declaramos el marco, pero es una reflexión de las condiciones de desarrollo en esos últimos 10 años. En todos los gráficos se aprecian altos y bajos y por eso es muy difícil en este campo confiar exclusivamente en los datos sobre las pérdidas. Todos sabemos que hay años en que suceden grandes eventos y tenemos picos y otros años de relativamente que hay calma y vemos unos bajones, pero si vemos la tendencia subyacente, definitivamente seguimos con una tendencia subyacente hacia un aumento global de estas pérdidas. Alguien mencionó en uno de los discursos anteriores una cifra de que a nivel mundial estamos en promedio entre 250 a 300 mil millones de dólares al año en pérdidas económicas directas. Y esa es la cifra que nos da en el informe global cuando cruzamos todas las distintas fuentes de datos que tenemos. Entonces es una cifra significativa, en cierta forma es nuestro punto de partida para comenzar la implementación del marco de Sendai. Pero aquí tenemos un problema con las cifras y voy a pasar unos minutos sobre un tema que tal vez es muy técnico, pero vale la pena que yo creo que lo comprendamos a cabalidad. Y creo que para la mayor parte de los asistentes en esta reunión tampoco es algo que no conocen. Muchos de los eventos que nos preocupen no son eventos que suceden cada año o cada 10 años o cada 50 años, sino que son eventos que pueden suceder cada 100 años, cada 500 años o cada hasta 1000 años. Creo que los científicos todavía están discutiendo si el terremoto y tsunami en Japón en el 2011 fue un evento de 1 en 500 o 1 en 1000 años, pero de todas maneras fue un evento de larga recurrencia, igual que el sismo de Haití que pasó en el año 2010. Entonces hay un problema cuando nos guiamos exclusivamente por los daños históricos que hemos tenido en los últimos 10 años, no necesariamente nos dé una idea de lo que podría pasar en el futuro. Y realmente para medir los riesgos futuros, que es nuestro trabajo hacer, tenemos que adoptar un enfoque probabilístico. Lo que este gráfico, que es un gráfico hipotético de todos los eventos que podrían pasar en un periodo de 1000 años, nos demuestran y las pérdidas asociadas, es que claro, si uno mira una pérdida con un nivel de 20, puede ser 20 millones o 20 billones de dólares, eso no importa, hay eventos todos los años, pero cuando uno ve, por ejemplo, una pérdida de nivel 60, estamos solo con 9 eventos en 1000 años, o sea que uno cada 100 años más o menos. Y cuando sube a una pérdida de 90, solo hay un evento cada 1000 años. Y hay periodos entre los eventos picos en que aparentemente no pasa mucho. Y con eso tenemos que tomar mucho cuidado
conforme que avanzamos con la implementación de Sendai. Que la lema básicamente es no fiarse, porque podríamos tener tal vez 3 o 4 años en que las piedras aparentemente bajan, porque no pasa ningún evento grande, pero eso no nos da ninguna garantía que el año siguiente nos caen varios cientos de años de piedras en un solo evento. Entonces, para complementar lo que realmente es nuestro análisis de las piedras históricas de esos 10 años, lo que intentamos hacer es también modelar las piedras futuros que podrían comenzar. Y eso comienza con una idea del valor de los bienes expuestos, de su vulnerabilidad frente a los distintos fenómenos, de las amenazas y su frecuencia y su severidad en el tiempo, para calcular las piedras frente a cada escenario y eventualmente tener unos cálculos de riesgo. Riesgo. Y eso nos permite tener unos metrics aquí, tanto en la región como en el mundo, que hemos presentado en los últimos 2 informes globales. Y son métricas que son muy útiles para nuestra planificación, tanto a nivel internacional o regional como a nivel nacional. Uno es la pérdida máxima probable, que nos da la pérdida que podría sufrir en un periodo de tiempo determinado. Y uno es el pérdida anual promedio, que no es lo que hemos ido perdiendo en el pasado o lo que podríamos perder el próximo año, sino si tomamos todas las posibles pérdidas que podríamos tener en el largo plazo y lo dividimos por la cantidad de años, nos da un promedio anual. Porque estos metrics son útiles, son básicamente porque son los mismos que utilizan la industria de los seguros. Entonces, como países, en la medida que podremos empezar a hablar un lenguaje compartido con esa industria, nos permite también empezar a trabajar sobre los riesgos con un base cuantitativo. Bueno, hicimos un trabajo en los últimos 4 o 5 años con un conjunto de instituciones científicas y técnicas de todo el mundo. Vale decir que nosotros no somos una de estas instituciones, pero coordinamos el trabajo. Y aquí en la región contamos con aportes muy valiosos de equipos de varios países, sobre todo de México y de Colombia, para calcular cuál es la pérdida promedia anual en el mundo conforme que vamos mirando para adelante. Entonces ya no somos hablando de pérdidas históricas, sino pérdidas futuras con los riesgos que tenemos en este momento. Y llegamos a la conclusión que sí, efectivamente estamos en un mundo de alrededor de 320 mil millones de pérdidas directas frente a solo algunas de las amenazas. Estamos viendo aquí básicamente sismos, inundaciones, tsunamis, vientos y mareas de tormenta. Y solo estamos viendo daños en el medio ambiente construido y no en la agricultura. Nos falta todavía aquí sumar sequía, nos falta sumar agricultura, entonces una cifra de 320 mil millones de dólares sigue siendo una cifra súper conservadora. Ese mapa les muestra la distribución global con cómo se espera las mayores pérdidas en los países más grandes que tienen más cosas para perder. Pero este mapa y esas cifras sobre riesgo realmente para que nos indiquen lo que está pasando en los países, hay que leerlo de muchas maneras distintas. Las cifras sobre los riesgos para mí son las cifras, si quieres, a nivel bruto. Hay que luego compararlos con las cifras económicas y sociales de los mismos países para entender qué cosa realmente significa eso para un país.
Un primer ejercicio que se hizo en varios de los informes fue comparar el nivel de riesgo económico con el estado de las finanzas públicas en los países. Haciendo esta comparación permite saber, bueno, hasta dónde o hasta cuándo va a aguantar las finanzas públicas en el caso de un evento grande. Eso es un ejemplo, y ya no es un ejemplo reciente, se me parece que eso es del informe del 2011, que trabajamos sobre Honduras, en que se estimó que cualquier evento en Honduras con un periodo de recurrencia de más de 35 años tendría repercusiones muy serias en las finanzas públicas, que básicamente se agotarían los distintos recursos disponibles para atender, recuperarse y reconstruir luego de los desastres, luego de un desastre, y habría una especie de vacío que no estaría cubierto, ¿no? Entonces, eso es un ejercicio muy útil que se puede hacer hoy en día en todos los países, hay los datos para hacerlo, y nos da una medida para saber, bueno, ¿tenemos o no tenemos un problema de ese tipo? Y si tenemos, ¿cuál es su magnitud? Hicimos eso a nivel global, utilizando los datos que están disponibles internacionalmente. Y seguramente si el mismo ejercicio se hace con los datos disponibles nacionalmente, sería mucho mejor y mucho más afinado. Pero si uno compara este mapa, que es el riesgo bruto, con este mapa que es un poco la resiliencia financiera, es muy distinta. Si bien los riesgos a nivel bruto son mayores en países como Estados Unidos o Japón, son muchos países en nuestra región, en África y Asia, que podrían tener problemas. En ese caso estamos mirando un evento de 1 en 100 años, para cubrir la brecha financiera. En este mapa tampoco están las pequeñas islas del Caribe o de otras regiones porque simplemente no son visibles en el mapa. Pero una cosa es preguntarnos, bueno, si sucede un evento de 1 en 100 años, tenemos las recursos financieros para manejarlo, pero podemos un poco voltear la pregunta y mirarlo de otro ángulo. Estas pérdidas, esos riesgos, ¿qué representan para nuestras posibilidades de desarrollo futuro? Porque obviamente si estamos teniendo que gastar recursos públicos en la atención, la recuperación y la reconstrucción después de los desastres, son recursos que no estamos invirtiendo en desarrollo social o desarrollo económico u otras necesidades que tenemos. Entonces, un trabajo que hemos hecho en el último informe, el del 2015, ha sido comparar las cifras sobre el riesgo, esos valores de pérdidas promedios anuales, con lo que los países actualmente están gastando en varios rubros. Uno de ellos es inversiones de capital, o sea que lo que los países están invirtiendo en infraestructura, ¿no? Carreteras, presas, sistemas de riego, puentes, hospitales, escuelas. También hemos comparado con el gasto social, ¿no? Lo que va en educación, salud, protección social, y hemos comparado también con el valor realmente del patrimonio público nacional. Este gráfico a la derecha, en la columna roja, muestra el valor del riesgo como un porcentaje de lo que el país está gastando todos los años en inversiones de capital. Entonces uno podría decir, más alto mi riesgo frente a lo que estoy gastando en inversiones de capital, más problemas voy a tener en el futuro a lo largo de mantener estas inversiones. Y si eso nos relacionamos con el debate sobre las metas del desarrollo sostenible, uno llega a la conclusión, bueno, si este porcentaje es muy alto en mi país, voy a tener problemas, por lo menos a mediano o largo plazo,
para aumentar esta inversión para cumplir estas metas. Bueno, aquí hay, nuevamente, según las cifras globales, hay varios países aquí de la región, como son, por ejemplo, Honduras y Guatemala en Centroamérica, donde ese porcentaje es bastante significativa. Entonces, el problema aquí es que, bueno, uno puede, nuevamente, pensando que los PEDERs no vienen así, lo mismo todos los años, podemos tener años sin PEDERs y después 50 años de PEDERs en un año. Entonces podremos estar haciendo nuestras inversiones tranquilamente durante varios años, tal vez pensando que nos anda muy bien, pero de repente luego perdemos 10 años de inversión en un solo año y descubrimos que no solo regresamos al punto de partida a cero, sino regresamos a 10 años realmente para atrás. Hay un país en este gráfico que cuando lo hemos mostrado en otras regiones siempre sorprende y nos preguntan, bueno, ¿qué hace Grecia ahí como el país número 4, ¿no? Junto con Myanmar y Somalia y países de ese tipo. Entonces, ¿qué hace un país de altos ingresos en el número 4 aquí? Bueno, aquí es también muy interesante la respuesta. Aquí estamos comparando riesgo con inversión en capital, ¿no es cierto? Entonces, si tu capacidad de invertir ha bajado prácticamente a cero, un país inclusive con riesgos bajos a medianos, que sería el caso de Grecia, tendría graves problemas si sucede un gran evento, porque tendría muy poca capacidad de hacer las inversiones en reconstrucción que necesitaría hacer para recuperar. Entonces, eso es un problema también entonces para economías que o tienen un crecimiento muy lento o inclusive con economías que están actualmente en recesión. A ver. Bueno, esto se magnifica en el caso de las pequeñas islas, los países insulares pequeños, y aquí en la sala tenemos una serie de países de la cuenca del Caribe. Hicimos el mismo ejercicio con los datos sobre ellos, tomando en cuenta tres variables. Uno, el gasto social, que es la línea amarilla. Dos, el inversión en capital, la línea roja, y en azul el valor del patrimonio nacional. Y aquí las cifras realmente son de otra orden de magnitud. O sea que hay países donde aparentemente el PEDER anual promedio esperado es en algunos casos más de 100% de lo que el país actualmente está gastando, por ejemplo, en gasto social. Que nuevamente no quiere decir que esto sucede todos los años, pero que significa que cuando sucede, tal vez cada 10, 20 o 50 años, realmente sería un riesgo existencial para algunos de esos países, algo que vimos hace 11 o 12 años, por ejemplo, en el huracán que afectó Granada en el Caribe. ¿Por qué las cifras para las islas son tan distintos que para los otros países? La respuesta creo que es bastante sencilla y bastante obvia. Si un huracán como Katrina afecta a Estados Unidos, las pérdidas son enormes, pero al final de las cuentas afecta una parte muy pequeña del territorio, de la población y de la economía de Estados Unidos. Si el mismo huracán afecta cualquiera de las islas en el Caribe, es muy probable que afecta 100% de la población, del territorio y de la economía. Entonces las cifras que tenemos son totalmente distintas. Entonces una de las cosas que planteamos en el último informe, mirando hacia adelante, en el caso del marco de Sendai, es que realmente para las islas pequeñas ese tema no es solo un tema más en la agenda política,
realmente es un tema que tiene que ser casi de necesidad existencial. Está un poco lento eso. Eso es otra simulación económica que se hizo mirando el impacto más a largo plazo en las economías. Eso es del informe del 2009, en que miramos la acumulación de capital, o sea que es la inversión que hacemos en bienes de capital acumulado a través del tiempo, con y sin los daños económicos por los desastres. Y aquí refuerza el punto principal. A la derecha uno tiene Estados Unidos y la India, dos países enormes, y uno se ve tal vez algunas pequeñas divergencias, pero básicamente las líneas son juntos, o sea que son países que pueden absorber sin muchos problemas los impactos inclusive de desastres bastante grandes como Katrina. A la izquierda, en cambio, tenemos Santa Lucía en el Caribe y Samoa en el Pacífico, y vemos realmente una comprobación de eso, de que el impacto de los desastres en un país pequeño realmente puede atrasar la economía, no solo por años, sino en algunos casos por décadas. El futuro también, yo prometí hablar sobre el pasado, no sobre el futuro, pero por lo menos un gráfico y creo que tenemos que especular un poco. Algo que pasó cuando sucedió el terremoto de Japón en el 2011, creo que todos sabemos. Tuvimos un tsunami que luego afectó un planta nuclear y luego tuvo una serie de impactos en cadena en toda la economía, no solo japonesa, sino la economía mundial. Entonces, probablemente el futuro, y eso creo que está bien planteado en el marco de Sendai, tenemos que pensar un poco en esa idea de desastres secuenciales, de desastres donde un riesgo desencadena otros, o de desastres sincrónicas, donde suceden varias cosas a la vez. Este es un gráfico que demuestra tanto el porcentaje de la población como el del Producto Bruto expuesto a tsunamis en los países todos los años. Y aquí hay varios países en la región: Perú, Chile, Ecuador, México, que están bastante expuestos. Entonces es un tema, yo creo que de reflexión en los próximos días, qué puede suceder con eventos de enorme magnitud que posiblemente pueden desencadenar desastres que escapan a lo que propiamente hemos llamado históricamente los desastres naturales, a pesar de que sabemos que no son naturales, pero que vayan afectando otros sectores de la economía. Bueno, el riesgo está concentrado, como sabemos, en los pocos eventos grandes.